Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado incendiando las redes sociales y las portadas de las revistas del corazón, la supuesta ruptura, el presunto romance, el drama, la intriga, en fin, todo lo que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam. Prepárense para un viaje a través de rumores, confirmaciones a medias, declaraciones enigmáticas y todo lo que hemos podido recopilar sobre esta relación que ha mantenido a millones en vilo. Vamos a analizar cada detalle, a diseccionar cada pista y a intentar descifrar qué demonios está pasando realmente entre Kerem y Hande. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y especulaciones, quiero recordarles que este es un canal donde nos gusta la información de primera mano, el análisis objetivo y el respeto por la privacidad de las personas. Así que aunque vamos a hablar de rumores y especulaciones, siempre lo haremos con la intención de ofrecerles la información más completa y precisa posible, sin caer en sensacionalismos innecesarios. Y hablando de información, si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos las últimas noticias, entrevistas, análisis y mucho más. Así que sin más preámbulos vamos a desentrañar este misterio de Kerem y Hande. Bien, empecemos por el principio. Para muchos la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue como un cuento de hadas hecho realidad. Dos jóvenes talentosos y guapísimos, que se enamoran en el set de una serie de televisión que se convierte en un fenómeno mundial. Era el sueño de cualquier fan de las comedias románticas. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla, se les veía radiantes, felices y muy enamorados. Sus redes sociales se llenaron de fotos juntos, de mensajes cariñosos, de viajes románticos, parecía que habían encontrado la felicidad eterna. Y nosotros, los fans, estábamos encantados de ser testigos de su amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Y así de repente empezaron a surgir los rumores de crisis. Que si ya no se les veía juntos, que si ya no se dedicaban mensajes en redes sociales, que si habían dejado de seguirse mutuamente. Las alarmas empezaron a sonar y los fans entraron en pánico. Las revistas del corazón se hicieron eco de estos rumores y empezaron a publicar noticias cada vez más alarmantes. Que si Kerem había sido visto con otra mujer, que si Hande estaba harta de los celos de Kerem, que si la presión de la fama había terminado por destruir su relación. Un verdadero drama. Por supuesto, ni Kerem ni Hande salieron a confirmar o desmentir nada. Y eso, como sabemos, solo alimentó aún más las especulaciones. El silencio de ambos fue interpretado como una confirmación tácita de la ruptura. Y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre los fans que defendían a uno u otro. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué se rompió esta relación que parecía tan sólida y duradera? Pues bien, aquí es donde empieza la parte más interesante y especulativa de nuestra historia. Porque, como suele suceder en estos casos, hay muchas teorías y pocos hechos concretos. Una de las teorías más extendidas es que la presión de la fama fue demasiado para ellos. Tanto Kerem como Hande se convirtieron en estrellas internacionales gracias a Senkalkam. De repente estaban en el ojo del huracán, siendo perseguidos por los paparazzi, acosados por los fans y sometidos a una presión constante para mantener una imagen perfecta. Esta presión, según algunos, pudo haber afectado su relación. Los constantes viajes, los compromisos laborales, la falta de tiempo para estar juntos, todo ello pudo haber contribuido a desgastar su amor. Y al final, decidieron que lo mejor era tomar caminos separados. Otra teoría, mucho más controvertida, es que hubo terceras personas involucradas. Algunos rumores apuntan a que Kerem habría tenido un romance con otra actriz durante el rodaje de una película. Otros, en cambio, aseguran que Hande habría estado saliendo con un empresario turco. Por supuesto, estas son solo especulaciones sin ninguna prueba concreta. Pero lo cierto es que los rumores de infidelidad siempre están presentes en este tipo de situaciones. Y es difícil saber qué hay de verdad y qué es simplemente invento de los medios. También se ha hablado de diferencias irreconciliables entre Kerem y Hande. Al parecer, tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación. Kerem quería casarse y formar una familia, mientras que Hande prefería centrarse en su carrera profesional.
Estas diferencias, según algunos, terminaron por separarlos. No podían llegar a un acuerdo sobre el futuro de su relación y decidieron que lo mejor era seguir adelante por separado. Y luego está la teoría más simple y quizás, la más probable, que simplemente se acabó el amor. A veces las relaciones terminan, sin necesidad de que haya dramas, infidelidades o presiones externas. Simplemente el amor se acaba y las personas deciden que lo mejor es seguir adelante por caminos separados. Puede que Kerem y Ande se dieran cuenta de que ya no eran felices juntos, de que sus caminos habían tomado direcciones diferentes y de que lo mejor era separarse. Y eso, aunque sea triste, es algo completamente normal y comprensible. Pero volvamos a la actualidad. Después de meses de silencio y rumores, ¿qué está pasando realmente entre Kerem y Ande? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque aunque muchos daban por hecho la ruptura, parece que hay señales de que las cosas podrían no ser tan definitivas. En las últimas semanas, se ha visto a Kerem y Ande juntos en varias ocasiones. No se han dejado ver en público, pero han sido captados por paparazzi en lugares privados. Estas imágenes han alimentado la esperanza de muchos fans que sueñan con una reconciliación. Además, ambos han dejado mensajes enigmáticos en sus redes sociales que han sido interpretados como indirectas el uno al otro. Frases sobre segundas oportunidades, sobre el poder del amor, sobre la importancia de perdonar. Todo ello ha hecho pensar a muchos que podría haber una reconciliación en camino. Por supuesto, también podría ser que simplemente sean amigos y que estén intentando mantener una relación cordial después de la ruptura. Pero la esperanza es lo último que se pierde y muchos fans siguen soñando con ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a Kerem y Ande en el ámbito profesional? Pues bien, ambos están trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. Kerem está protagonizando una serie de acción que se ha convertido en un éxito de audiencia en Turquía. Además, está planeando varios proyectos internacionales que podrían catapultarlo a la fama mundial. Ande, por su parte, está protagonizando una serie dramática que ha recibido muy buenas críticas. También está trabajando en una película que se estrenará el próximo año y que promete ser un éxito de taquilla. Ambos están en un momento muy dulce de sus carreras y parece que tienen un futuro muy prometedor por delante. Independientemente de lo que pase con su relación personal, ambos están demostrando ser dos de los actores más talentosos y versátiles de Turquía. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué podemos concluir sobre la relación entre Kerem y Ande? Pues bien, lo cierto es que no tenemos una respuesta definitiva. Los rumores de ruptura son muy fuertes, pero también hay señales de que podría haber una reconciliación en camino. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Quizás en algún momento Kerem y Ande decidan hablar públicamente sobre su relación y aclarar todas las dudas. O quizás prefieran mantener su vida privada al margen del foco mediático. En cualquier caso, lo importante es respetar su decisión y no juzgarles. Al final son personas como nosotros con sus propios sentimientos, sus propias decisiones y sus propios errores. Y merecen ser tratados con respeto y comprensión. Así que amigos, hasta aquí nuestro análisis de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos recorrido un largo camino a través de rumores, especulaciones y posibles escenarios. Pero al final, la verdad solo la conocen ellos dos. En resumen, hemos hablado de cómo se conocieron Kerem y Hande, de su romance de ensueño, de los rumores de ruptura, de las posibles causas de la separación, de las señales de reconciliación y de sus futuros proyectos profesionales. Hemos intentado analizar cada detalle con la mayor objetividad posible, sin caer en sensacionalismos innecesarios. Recuerden que este es un tema que genera mucha pasión entre los fans y que es importante respetar todas las opiniones. No todos vamos a estar de acuerdo con lo que hemos dicho en este vídeo, y eso está bien. Lo importante es que podamos debatir y compartir nuestras ideas de forma respetuosa y constructiva. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó entre ellos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros.
Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que pueden seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco. Les dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada semana les traemos contenido nuevo y emocionante. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora bien, agárrense que esto no termina aquí. Vamos a profundizar aún más en este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Porque aunque hemos cubierto los puntos clave, hay muchísimos detalles que merecen nuestra atención. Asterisco analizando el fenómeno Senkalkapm, la serie fue el detonante, asterisco. Senkalkapm no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Su éxito trascendió fronteras, convirtiendo a Kerem y Hande en ídolos globales. Pero, este éxito, esta exposición masiva, ¿fue realmente beneficioso para su relación? Pensemos por un momento. La serie les exigía una química constante, una conexión palpable que se tradujo en una intensa atención mediática. Cada gesto, cada mirada, era analizado al milímetro. Se convirtieron en la representación del amor perfecto, una idealización que en la vida real es casi imposible de mantener. La presión de vivir a la altura de esa imagen, de ser los Eda y Serkan de la vida real, debió ser inmensa. Podría ser que inconscientemente se sintieran obligados a mantener una fachada de perfección que no reflejaba su verdadera dinámica como pareja. Además, el trabajo en una serie de este calibre es extremadamente demandante. Largas jornadas de rodaje, viajes promocionales, entrevistas, el tiempo para dedicarse el uno al otro se reducía drásticamente. Y como sabemos, la falta de tiempo de calidad es un veneno para cualquier relación. Asterisco las redes sociales, un arma de doble filo asterisco. En la era digital, las redes sociales son una parte fundamental de la vida de cualquier celebridad. Pero en el caso de Kerem y Hande también se convirtieron en un campo minado. Si bien las redes sociales les permitieron conectar con sus fans y compartir momentos de su vida juntos, también les expusieron a un escrutinio constante. Cada publicación, cada comentario, era analizado y diseccionado en busca de pistas sobre su relación. Los fans, con la mejor intención del mundo, a veces cruzaban la línea y se entrometían en su vida privada. Los comentarios negativos, las críticas y las comparaciones con otras parejas también pudieron haber afectado su autoestima y su relación. Además, las redes sociales fomentan una cultura de comparación y de idealización. Ver constantemente imágenes de otras parejas aparentemente perfectas puede generar inseguridades y dudas en cualquier relación, incluso en la de dos estrellas de televisión. Asterisco Kerem y Hande individualmente, sus trayectorias profesionales asterisco. No podemos hablar de su relación sin analizar sus carreras individuales. Tanto Kerem como Hande son actores talentosos y ambiciosos, con proyectos y metas personales que van más allá de su relación. Kerem, con su carisma y su talento innato, ha demostrado ser un actor versátil capaz de interpretar roles muy diferentes. Su ambición por conquistar el mercado internacional es evidente, y está trabajando arduamente para lograrlo. Hande, por su parte, es una actriz con una belleza deslumbrante y un talento actoral en constante evolución. Su deseo de ser reconocida por su trabajo y no solo por su apariencia es palpable, y está eligiendo proyectos que le permitan demostrar su versatilidad. Es posible que en algún momento sus ambiciones profesionales hayan entrado en conflicto con su relación. Tal vez sintieron que debían elegir entre su carrera y su amor, una decisión difícil que pudo haber contribuido a su separación. Asterisco el silencio mediático, una estrategia o una necesidad, asterisco. El silencio de Kerem y Hande ante los rumores de ruptura ha sido ensordecedor. Ninguno de los dos ha salido a confirmar o desmentir nada, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Por qué han optado por el silencio? ¿Es una estrategia para proteger su privacidad? ¿O es una señal de que la ruptura es definitiva y no quieren dar explicaciones? Es posible que después de la intensa exposición mediática que sufrieron durante su relación, simplemente quieran alejarse del foco público y procesar su ruptura en privado. Tal vez necesiten tiempo para sanar y para decidir si quieren compartir su historia con el mundo. También podría ser que tengan acuerdos contractuales que les impidan hablar sobre su relación.
O que simplemente no quieran alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Sea cual sea la razón, su silencio ha contribuido a crear un aura de misterio alrededor de su relación. Y como sabemos, el misterio es un imán para los medios y para los fans. Asterisco asterisco las pruebas de reconciliación, ilusiones o realidad, asterisco asterisco. En medio del caos de los rumores de ruptura, han surgido algunas pruebas de reconciliación que han alimentado la esperanza de los fans. Fotografías de ellos juntos en lugares privados, mensaje. Es enigmáticos en redes sociales, pequeños detalles que han sido interpretados como señales de que su amor aún no ha muerto. ¿Son estas pruebas realmente significativas? ¿O son simplemente ilusiones creadas por los fans que se niegan a aceptar la ruptura? Es posible que estas imágenes y mensajes no signifiquen nada en absoluto. Quizás Kerem y Yandhi simplemente están intentando mantener una relación cordial después de la ruptura. O tal vez están jugando con las expectativas de los fans para generar interés mediático. Pero también es posible que haya algo más detrás de estas pruebas. Quizás están intentando darse una segunda oportunidad, trabajando para superar sus diferencias y reconstruir su relación. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Y hasta que decidan hablar públicamente solo podemos especular. Asterisco asterisco más allá del romance, la amistad y el respeto mutuo asterisco asterisco. Independientemente de lo que pase con su relación romántica, es importante recordar que Kerem y Yandhi son, ante todo, dos personas que se respetan y se admiran mutuamente. Trabajaron juntos en una serie exitosa, compartieron experiencias únicas y construyeron una amistad que esperamos perdure a pesar de la ruptura. Es posible que incluso si no vuelven a estar juntos como pareja, puedan mantener una relación cordial y respetuosa. Al final, el amor puede transformarse, pero el respeto y la admiración pueden permanecer intactos. Asterisco asterisco el legado de Kerem y Yandhi más allá de la pantalla asterisco asterisco. La historia de Kerem y Yandhi, ya sea como pareja o como amigos, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su romance, sus momentos felices, sus desafíos, todo ha sido seguido y comentado por millones de personas en todo el mundo. Su legado va más allá de la pantalla. Han inspirado a muchos a creer en el amor, a luchar por sus sueños y a superar los obstáculos que se presentan en el camino. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado como artistas y como personas seguirá vivo en el corazón de sus fans. Así que amigos, después de este análisis exhaustivo, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los rumores, las especulaciones y las posibles realidades de la relación entre Kerem Bürsin y Yandhi Erçel. Recuerden que al final, lo más importante es respetar su privacidad y su decisión, sea cual sea. Y seguir apoyándolos en sus carreras individuales. Gracias por acompañarme en este vídeo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada semana les traemos contenido nuevo y emocionante sobre el mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima. Y que viva el amor en todas sus formas.